Bien, continuamos hablando de los protozoos que afectan a animales domésticos. En este caso vamos a introducirnos a hablar del filum Apicomplexa. De este filum, la subclase Coccidia es muy importante y bastante abundante también en la producción de patologías en nuestros animales domésticos. Vamos a describir la familia Eimeridae. De esta familia, los importantes son, acá tenemos el género Eimeria y género Isospora. Estos dos protozoos son intracelulares de las células epiteliales del intestino de su huésped. Producen donde se produce la reproducción asexuada, sexuada, y fuera del hospedador se produce la esporogonia. Estos parásitos de la familia Eimeridae del género Eimeria afecta a todos los animales domésticos. Aquí vemos aves, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, todos. Y son particularmente importantes en la avicultura. Los parásitos del género Isospora se presentan o afectan únicamente a perros, gatos y suinos. Yo acá en esta lámina he querido mostrarles a ustedes las diferentes formas de los zooquistes de coccidio. Así es como pueden salir en las heces fecales de un hospedador, ¿no? Acá están así es como nosotros los podríamos ver en el microscopio. Dependiendo de qué especie estamos hablando, pueden ser, fíjense las diferentes formas que hay, ¿no? de oquistes. Ciclo biológico de Eimeria. Estamos hablando de Eimeria. Ciclo biológico. El ciclo se inicia cuando un huésped ingiere un ooquiste esporulado. Acá tenemos un ooquiste esporulado de Eimeria. Y por efecto de la bilis, del dióxido de carbono y de la tripsina que hay en el organismo de cualquier animal, se rompe el ooquiste y las pequeñas bananitas que vemos acá, que son los trofozoitos, que son las unidades infectantes, quedan libres. Fíjense que acá estamos en una representación de células epiteliales. Entonces, una vez que ingresan estos ooquistes esporulados, se rompen en el interior y los trofozoitos van a invadir las células epiteliales. Y ahí empiezan la célula, estos trofozoitos van a empezar a multiplicarse y se produce la esquizogonia. ¿Qué era la esquizogonia? Ya habíamos dicho al principio que la esquizogonia es cuando la célula el núcleo de la célula se fracciona y se rodea de material citoplasmático y se convierte en una célula grande que le llamamos el esquizonte. Acá está. Este esquizonte es tan grande que rompe la célula epitelial. Rompe la célula epitelial y se pueden volver a producir la esquizogonia. Puede haber 2 a 3 generaciones de esquizogonia. Y cuando posteriormente, después de estas 2 generaciones, va a empezar otro proceso que es la multiplicación por gametogonia. La gametogonia. En la gametogonia, las células empiezan a diferenciarse en células masculinas y femeninas, y acá tenemos que las células con características femeninas las llamamos macrogametos y las que tienen características masculinas son los microgametos. Estas células, estos macrogametos y microgametos se fusionan para formar el cigoto. Se fusionan y forman un cigoto. El cigoto es el que va a salir con las heces fecales, acá está. El cigoto es el que va a salir. Y este es el que va a estar en el suelo, en la tierra, en el medio ambiente, donde los animales se van a contagiar, porque acá hemos dicho que están en esta parte, ingresa al tubo digestivo del hospedador, pero acá
sale con las heces fecales. Y aquí va a empezar el proceso en el suelo, en la tierra, empieza el proceso de maduración o esporogonia. Acá, porque acá describo yo que en la figura B es la que es el oquiste esporulado de Eimeria. Y lo que yo quiero que particularmente rescatar de esta figura es que los oquistes de Eimeria, algunos tienen este pequeño tapón que le llamamos micrópilo, otros no. No siempre es una figura que va a permanecer, pero lo que sí es importante que ustedes vean es que el oquiste esporulado de Eimeria tiene 4 esporocistos. La figura 5 es esporocistos y cada uno tiene 2 esporozoitos. Los esporozoitos son las pequeñas bananitas que son las unidades infectantes. Y cuando ingresan, cuánta cantidad de estos oquistes esporulados ingresan depende cuánta contaminación estaba, cuán contaminado estaba el suelo, la tierra, el alimento, etcétera, ¿no? Entonces, estos van a ser los que se van a liberar en el interior del organismo y van a ser cada uno son unidades infectantes. Así es como transcurre el ciclo biológico. Entonces hemos visto que hay esquizogonia, gametogonia y esporogonia. Hemos dicho de Eimerias, hemos dicho que existen en todo, pueden infectarse los bovinos, caprinos, porcinos, etcétera, todos, ¿no? Pero es particularmente importante en la avicultura, en la avicultura fundamentalmente, ¿no? Hay varias especies, de las cuales estas 4 son las más importantes. Tenela, que afecta a los intestinos ciegos, que son el intestino grueso. Acá está. Necatrix, que afecta a todo el intestino delgado, particularmente la última porción del intestino delgado es la más susceptible, la más sensible. La especie acerbulina, que afecta a todo el intestino delgado, principalmente en la parte del duodeno, la primera parte del intestino delgado. Y máxima, que afecta a todo el intestino delgado, ¿no? Son las más patógenas, digamos, ¿no? Si bien Eimeria, la eimeriosis como enfermedad es una enfermedad controlada por las altas medidas de bioseguridad en la avicultura comercial, pero en la avicultura de traspatio puede ser que ocurran algunas epidemias, digamos, o brotes de estas enfermedades, como hemos dicho, que son enteroepiteliales, por lo tanto pueden haber cuadros de diarreas muy graves, ¿no? El ciclo biológico de Isospora. Hemos dicho al principio que Isospora es el género de coccidio que afecta a perros, gatos y suinos. El ciclo biológico es idéntico. La diferencia es que el oquiste esporulado de Isospora es el oquiste esporulado de Isospora es de esta manera. Tiene 2 esporocistos, Isospora tiene 2 esporocistos y cada uno con 4 esporozoitos o trofozoitos. Esa es la diferencia entre Isospora, el oquiste esporulado de Isospora, y el oquiste esporulado de Eimeria. También tenemos la familia Sarcosistidae y el género Sarcosisti. En nuestro medio es muy importante este parásito, ya que Sarcosisti es un coccidio formador de quiste. A diferencia de los otros que eran netamente enteroepitelial, este es uno que le llamamos formador de quiste, y para nosotros las especies importantes son la Ovicanis, la Macanis, Camelicanis, porque se presenta mucho en la carne de llamas de nuestros camélidos, y por eso los
quistes son visibles en esta carne y por lo tanto por eso le damos mucha importancia porque puede ser un parásito que pueda causar efectos económicos porque a veces se tiene que decomisar esta carne por la presencia de estos quistes. Del género Sarcocysti, los hospedadores definitivos son carnívoros, perros y zorros. Cuando decimos que son hospedadores definitivos es porque ellos eliminan en sus heces fecales los zooquistes y los intermediarios se infectan al ingerir esporoquistes dispersos en la pastura. La morfología del oquiste esporulado de Sarcocysti es así, es decir, cuando esporula en el medio ambiente, el oquiste esporulado tiene 2 esporocistos y cada uno con 4 esporozoitos o trofozoitos. La esquizogona y gametogonia, y a diferencia con los otros coccidios, es que se realiza la esporogonia en el intestino, es decir, a diferencia de Eimeria, de Isospora, que tiene que esporular en el medio ambiente, este parásito tiene la capacidad y la posibilidad de esporular en el intestino de perros y zorros, perros sobre todo, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, lo que expulsan en las heces son esporocistos, es decir, esta cosa pequeñita que a veces es muy difícil de observar en el microscopio. Pueden tener una medida de 2, 3 micras, muy difícil a veces para ver en el microscopio. Y eso es importante de que lo tomemos en cuenta porque alguna vez se ha hecho tesis de seguimiento tanto en los carnívoros, es decir, en las heces fecales, y hemos hecho observación en la carne de las llamas que se faeneaban en ese matadero, y en las heces fecales de los perros no se veía, mientras que en la canal de los animales faeneados había abundante presencia de los quistes, y era porque estos ya salen esporulados en las heces fecales. El ciclo biológico. Los hospedadores definitivos son carnívoros. Y entonces en los carnívoros hemos dicho que se realiza la gametogonia y la esporogonia, sale esporulado el oquiste, fíjense ustedes, es decir, esporocistos salen. En los hospedadores intermediarios el parásito se multiplica, pero no se multiplica en su intestino, se multiplica, puede ser en principio va al endotelio, ¿no? Y posteriormente a la musculatura, y se multiplica por endodiogenia. Por endodiogenia, que es una multiplicación asexuada, ¿no es verdad? Ustedes ya saben, ya hemos explicado, de tal manera que esta endodiogenia se realiza en la musculatura de los animales. Y entonces, y es así como se van organizando como quistes, de tal manera que se puede observar en la musculatura de estos animales pequeños quistes como granos de arroz, así se ven macroscópicamente, como pequeños granos de arroz en la musculatura, depende de cuánta cantidad, cómo se han infectado estos animales, se ve a veces abundantemente que a veces el inspector tiene que decomisar esa carne por el aspecto que tiene. Acá vemos la figura del humano, ¿no es verdad? Las personas sí se pueden contagiar, no es un parásito zoonótico porque no lo pueden reproducir ellos, lo pueden sufrir, pues como es un parásito de localización intestinal, este parásito cuando tiene una cierta data de tiempo, generalmente se habla de 2 años de tiempo en la musculatura, ¿cómo se van a contagiar? Comiendo carne de estos animales y carne insuficientemente cocida, entonces lo pueden sufrir porque este parásito tiene la posibilidad de formar una toxina que se llama la sarcocistina, que le va a producir dolores intestinales, probablemente hasta diarrea, ¿no?
pero no lo reproducen. Es decir, no se va a reproducir en el cuerpo. Lo pueden sufrir, pero no lo reproducen. No tiene los efectos que podría tener una cisticercosis en el humano, ¿no es verdad? Entonces, jóvenes, es importante pensar en estos animales. Únicamente se produce por endodiogenia en su musculatura. Son estos los carnívoros los que producen la gametogonia y la esporogonia, y también la multiplicación, la esquizogonia en su intestino, y eliminan en sus heces fecales. Hasta aquí hemos hablado de Sarcosisti protozoo, que produce quistes en la musculatura.